Las tensiones en la sala del trono aumentaron. Capitán Dorian Bass, un humano endurecido por la batalla de la coalición de la Tierra Unida, mantuvo una rígida atención con su uniforme azul profundo. Llevaba la insignia de la 12ª Flota Expedicionaria, un recordatorio de que la humanidad tenía tallado contra viento y marea. Lugar entre las estrellas, él no era diplomático, él era un soldado, un sobreviviente de demasiados. Las guerras se libraron en demasiados mundos, y sin embargo, se encontró ante el poderoso rey Sar del Sarian. Dominion, una especie conocida por su fría lógica y rígida jerarquía en torno al rey. Sus nobles se sentaron sobre tronos cristalinos, sus venas bioluminiscentes pulsando en patrones rítmicos en silencio. Transmitiendo emociones que Dorian apenas podía interpretar, los penetrantes ojos violetas del rey se clavaron en el ilegibles. E inflexible entonces, con una voz que resonó como un trueno distante, habló. «Ha servido bien, humano». Dorian permaneció en silencio, él no había venido a absar. Prime por elección. Después de las sangrientas escaramuzas entre la humanidad y el dominio sariano, se había producido una tregua incómoda. Forjado como señal de buena voluntad, un puñado de humanos habían sido asignados como leones. Dentro de la corte de los dominios, Dorian había sido uno de ellos, a regañadientes, el rey Sar. Continuó su tono mezclado con algo ilegible: tu lealtad debe ser recompensada. A su señal, las puertas de la sala del trono se abrieron revelando una figura envuelta con una tela plateada fluida. La mandíbula de la princesa Niara. Dorian apretó, él la había visto antes, solo desde la distancia, llamaba la atención como todas las estatuas altas de Selan, con iridiscentes piel que brillaba como metal líquido, pero a diferencia de sus parientes había algo distante en sus ojos dorados, algo. Eso la diferenció. La mirada de Nyx Sur parpadeó hacia Dorian, ilegible, pero intensa. Ella será tuya, el rey. Declaró que una oleada de murmullos atravesó la noble corte. Dorian sintió el pulso se aceleró. Él había peleado innumerables batallas, había mirado fijamente a la muerte más veces de lo que podía contar y, sin embargo, esto lo sorprendió. Encontré su voz. Majestad, no entiendo. La mirada del rey oscureció. La hija es estéril, inútil a los ojos de nuestra gente, que no puede producir en el cabello. Y por lo tanto ella no tiene ningún valor en nuestra línea de sucesión. El estómago de Dorian se retorció. Había visto cuán brutales podían ser las culturas alienígenas, como a menudo trataban a las suyas como meros activos, pero aún así esto. Nyx Sara permaneció inmóvil con las manos juntas sin traicionar ninguna emoción. Tú, sin embargo, continuó el rey, eres un guerrero, un líder entre los de tu especie. Si ella debe estar ligado a alguien, que sea un humano, una especie que prospere a pesar de su insignificancia. Dorian miró a Nyx Sara por un breve momento. Algo pasó. Entre ellos un entendimiento o quizás un resentimiento compartido por ser utilizados como peones. ¿Aceptas este honor? El capitán el rey preguntó, su tono dejando claro que esta no fue una solicitud que Dorian podría haber rechazado, podría haberse alejado. Provocó una crisis diplomática que reavivaría la guerra, pero algo sobre la quietud de Nyx Sora, la forma en que sostenía ella misma, con silencioso desafío, le hizo hacer una pausa. Esta tampoco fue su elección. Los dedos se acurrucaron en un puño a su lado. Aceptó, un murmullo barrido por la cancha. Una vez más, el rey Sar se limitó a asentir satisfecho. Luego se acabó. Dorian apenas tuvo tiempo de proceso antes de que Niara diera un paso adelante, más de lo que esperaba. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, mezclada con algo que él no podía definirte del todo. No tienes idea de lo que acabas de aceptar. La palabra envió un escalofrío por su columna vertebral y, en ese momento, Dorian supo que esto era solo el comienzo. Dorian siguió a Nyx Sor a través del vasto corredor Rors del Palacio Cian, su mente una tormenta de palabras tácitas. Preguntas. Las paredes cristalinas pulsaban débilmente con energía, como si el palacio mismo estaba vivo, respirando en tándem con el zumbido distante del núcleo del planeta. Sus pasos pesaban contra el suelo liso mientras los movimientos de Mex eran fantasmalmente silenciosos. Ella no había hablado un palabra desde que salió del salón del trono. Él la estudió mientras caminaban. Ella cargaba ella misma como una reina a pesar de las circunstancias, cabeza alta, ojos dorados hacia adelante, traicionando ninguna de las emociones. Seguramente lo sintió, pero había algo en la forma en que sus dedos se movían a los lados, la forma en que su aliento se enganchaba. Señales ligeramente pequeñas de algo enterrado, profundamente debajo de ese exterior helado. Se detuvieron frente a un imponente conjunto de puertas grabadas. Un par de palacios guardan su armadura translúcida. Pulsando con bioluminiscencia interno, se inclinó ligeramente antes de hacerse a un lado. Nyx Sura se volvió hacia él por primera vez. Esta es mi cámara y ahora es tuyo. Dorian se puso rígido. Tampoco estás contento con esto. Un parpadeo de algo
Tal vez diversión, tal vez tristeza, cruzó su rostro feliz de que fuera descartado capitán. Entregado como una reliquia demasiado dañada para ser exhibida. Dorian frunció el ceño. A tu padre. Piensa que ha resuelto un problema. Nick Surette exhaló bruscamente. No, mi padre piensa que él se enterró a uno antes de que él pudiera preguntarle a qué se refería. Ella entró y él había. No tuve más remedio que seguir. La cámara era enorme, sus paredes estaban hechas de relucientes cristal que reflejaba el violeta intenso del cielo de Psar Prime y vastas ventanas. Se extendía por el otro extremo con vistas a la ciudad bajo suaves luces flotantes proyectadas. Un resplandor plateado en la habitación iluminando muebles intrincados, todo elegante, todo frío. No había calor aquí. Nick Sura se dio la vuelta y se dirigió hacia la ventana. Postura tensa. Dorian vaciló antes de hablar. ¿Por qué no te negaste a ella? Se rió suave y amargamente. Y hacer lo que desafiara a mi padre. No hay lugar para mí entre mi gente. Fui tolerada como princesa, pero como infértil no soy nada. Dorian se apoyó contra la pared más cercana con los brazos cruzados. ¿Por qué dar vista a un humano? Los dedos de Nix trazaron la superficie lisa de la ventana porque para ellos era. Es lo mismo que el exilio, una forma tranquila de borrarme de su historia. Dorian la estudió cuidadosamente. Había más en esto de lo que ella le estaba diciendo, pero antes él podía presionar más. Ella se volvió hacia él, sus ojos dorados y afilados. Escúchame, capitán. Se puso rígido ante su repentino cambio de tono. No sé qué piensa tu gente de nosotros, pero la corte sariana es. No se basa en la justicia, se basa en el poder, en las líneas de sangre. Y ahora que mi padre ha hecho esto, su voz vaciló por primera vez, pero ella se atrapó a sí misma. Ya no soy su problema, soy tuya. Dorian se encontró con su mirada inquebrantable. Entonces, dime qué estás diciendo, Nick. Sara dudó por primera vez desde que se vieron obligados a este arreglo. Vio que algo se rompía. A través de su miedo exterior cuidadosamente compuesto, la corte no permitirá que esto se mantenga. El estómago de Dorian se retorció. ¿Qué quieres decir con que? Nixer dio un paso lento hacia él. Ven a los humanos como seres inferiores, débiles, indignos de mezclarse con la realeza. Línea de sangre, incluso si se me considera rota. Ella hizo una pausa. Verá nuestra unión como una insultar, una abominación. Dorian exhaló por la nariz, sus instintos pateando. En él había estado lo suficientemente cerca de la política interestelar como para saber qué vendría después. ¿Crees que intentarán algo? Nick Surin asintió con una sonrisa amarga, tocando sus labios. Que no tendrán para mí. El padre ya ganó, me echó a un lado y ahora espera a que la corte lo haga. El resto. Dorian sintió que su mandíbula se tensaba. Había caído en innumerables. Los campos de batalla habían recibido órdenes que le revolvieron el estómago. Se había enfrentado a enemigos mucho más fuertes que la humanidad. Soñaba con sobrevivir conduciendo en contra, pero esto era diferente. Esto no era guerra, esto era algo más tranquilo, algo más peligroso, un juego de política y poder. Jugó con vidas en lugar de soldados. Dorian empujó fuera de la pared acercándose. Entonces no jugamos con sus reglas. Nixa frunció el ceño. ¿Y que le propone? Sus labios ligeramente rizados. Los hacemos. Lamento subestimarnos. Nick se lo estudió durante un largo momento y luego, para su sorpresa, ella sonrió. Fue la primera emoción real que vio de ella. Puede que no seas tan débil como piensan, capitán. Él sostuvo su mirada. Tú tampoco. Fuera, las lunas gemelas proyectaban su pálido resplandor sobre la ciudad sin darse cuenta de la tormenta. Se estaba gestando dentro de los muros del palacio, y en ese momento Dorian sabía una cosa por la que. Cierto que ya no se trataba solo de sobrevivir, era la guerra, el silencio de él. El palacio era engañoso. Bajo sus relucientes muros y pasillos, resplandecientes fuerzas invisibles se movían en la oscuridad. Dorian yacía despierto en la cama grande, pero estéril en sus habitaciones recién asignadas. La habitación era lujoso pero sin vida, como todo lo demás en este lugar. No lo era. Acostumbrado a este tipo de escenario, pertenecía al campo de batalla, no a un palacio. Lleno de susurros y cuchillos escondidos por toda la habitación, Nick Sara se sentó cerca de él. Mirándola de espaldas, ella no había hablado mucho desde su conversación anterior. El peso de su situación pendía entre ellos, una comprensión tácita. Dorian finalmente rompió el silencio. ¿Confía en alguien aquí? Nicket exhaló sus dedos trazando patrones contra él. Confianza de cristal no, pero sé quién me quiere muerto más. Dorian sentó sus sentidos afilando. ¿Y quién sería? Ella se volvió para mirarlo, sus ojos dorados son ilegible. El consejo de mi padre se han opuesto a él durante años esperando un momento de debilidad. Les dio uno en el momento en que anunció nuestra unión. Dorian balanceó las piernas sobre la cama apoyando los codos sobre las rodillas. Así que, ¿qué se detiene? Los labios de Nix presionados en una delgada línea. Dorian arqueó un
Séjame Nix, Sur asintió. Eres un factor desconocido que no entienden. Los humanos no del todo temen lo que no entienden. Ella se inclina ligeramente. Adelante, no saben si eres realmente insignificante o si eres peligroso. Dorian sonrió. Entonces tal vez sea. Es hora de que les haga saber Nick. Sara inclinó la cabeza. La curiosidad parpadeaba a través de ella. Características, ¿qué estás planeando? El capitán Dorian se puso de pie estirando su rigidez. Músculos. He jugado a este juego antes, pero nunca en un palacio. Él conoció su mirada. La mejor manera de sobrevivir no es esperar al cuchillo, es moverse primero antes. Niara pudo responder. Un timbre suave resonó en la habitación, cuando ambos se giraron mientras él. Las puertas se abrieron revelando a un sirviente sariano vestido con túnicas ceremoniales. Su venas brillantes pulsadas en un ritmo lento y constante. El consejo los convoca a los dos. Dorian y Nikara intercambiaron una mirada. Había comenzado. La cámara del consejo era un marcado contraste con la sala del trono, más pequeña, más oscura, más íntima. El aire era densos en tensión mientras los nobles consejeros del dominio sariano sentaban en semicírculo. Su bioluminiscencia parpadeando en una conversación silenciosa. Dorian caminó junto a Niara con todos sus sentidos. Alerta, había estado en innumerables consejos de guerra antes, pero esto se sentía diferente. Este no era un campo de batalla lleno de soldados, este era un nido de depredadores. En el centro de la habitación estaba Alto Canciller Veros, una figura delgada, pero imponente con penetrantes ojos plateados. Él los observó con una mirada calculadora antes de finalmente hablar. Princesa Niara. Capitán Bass, estamos aquí para discutir la naturaleza de su unión. Dorian cruzó su los brazos. Discuten o cuestionan. Un murmullo corrió por la expresión del abogado Vero. Permaneció impasible. Tanto Nixer levantó la barbilla. La decisión del rey es definitiva. ¿Qué? Está ahí para discutir. Las venas brillantes de Vero pulsadas en agitación. La integridad de nuestra línea de sangre está en juego. Esto que gesticuló entre ellos es una aberración, una desgracia para él. Trono. Dorian se rió entre dientes. Gracioso. No parecías tener un problema conmigo cuando estaba sangrando por tu gente en el campo de batalla. La mirada de Vero te oscureció. Malentendido humano. Eres tolerado, no aceptado. Dorian sintió el cambio en la habitación. Esto no fue solo una confrontación diplomática, esta fue una prueba que quería ver hasta dónde podían empujarlo. Nix. Sara adelantó su voz lo suficientemente agudo. Mi padre ha hablado. La expresión de Vero no cambió, pero hubo algo en su postura que sugería que había estado esperando su resistencia. Sus ojos plateados afirmaban y, sin embargo, hay preocupaciones. Chasqueó los dedos. Las puertas detrás de ellos abrieron. Un cian. El científico entró en su bioluminiscencia, pulsando con un ritmo tenue que llevaba un elegante panel de datos que levantó para que el consejo viera que hemos llevado a cabo una estudio de compatibilidad genética que el científico anunció confirma lo que ya sabíamos, que la princesa es incapaz de tener hijos. La expresión de Nix no cambió, pero Dorian pudo sentir la tensión en su marco. Veros inclinó hacia adelante su voz, un silencioso venenoso. Susurra que tu existencia no tiene ningún propósito, princesa, no tienes futuro en esto corte y ahora no sirves para nada, ni siquiera como peón político. Dorian apretó la mandíbula. Había visto mucho en sus años como soldado: genocidio, crueldad de guerra en su forma más pura, pero había algo especialmente repulsivo en la forma en que el consejo descartó la RAE como si fuera nada más que una herramienta defectuosa. Vero se volvió hacia él. Y usted, capitán, debo preguntarle, ¿por qué aceptar a una pareja que no puede promover su linaje? Dorian dio un lento paso adelante, permitiendo que la habitación sintiera la peso de su presencia. Porque no mido el valor de una persona por su habilidad para generar el murmullo entre los consejos. Se hizo más fuerte la expresión de voz, endureció. Tus palabras están vacías. Humano. El dominio no se inclina al sentimentalismo. Dorian sonrió. No, pero se inclina hacia la fuerza. Se encontró con la mirada de Vero, su voz bajó a un tono bajo y peligroso. Y peleaste tus guerras, maté a tus enemigos, sé lo que tu gente teme y déjame decirte algo, canciller, la humanidad no se rompe tan fácilmente como tú piensa. Por primera vez un destello de incertidumbre cruzó por el rostro de voz. Dorian se volvió hacia Nixar. Vamos, princesa, hemos terminado aquí. Nixar dudó solo por un momento. Antes de seguirlo, el concilio permaneció en silencio mientras se marchaban, pero Dorian sabía que esto estaba lejos de terminar tan pronto como las puertas se cerraron detrás de ellos. Nixar dejó escapar una respiración lenta que era imprudente. Dorian se encogió de hombros. Era necesario. Ella lo estudió con sus ojos dorados, buscando algo en su rostro y luego en el suyo. Sorpresa, ella soltó una risa silenciosa. ¿Realmente no les temes, Dorian? Sonrió. No, pero deberían temernos. La sonrisa de Nick Sur se desvaneció reemplazada por algo de lo contrario.
algo determinado, entonces asegurémonos de que lo hagan. La guerra había comenzado y, esta vez no se combatiría con armas, los pasillos del palacio guardaban silencio. Salvo por el suave zumbido de energía que fluye a través de las paredes cristalinas. Dorian y Niara caminó al lado del otro, sus pasos apenas haciendo ruido. El peso de la reunión del consejo aún persistía entre ellos, tácito pero innegable. Dorian se había enfrentado a enemigos en innumerables campos de batalla, pero esto era diferente, no hubo gritos de guerra, no. Los disparos solo susurran en la oscuridad, cuchillos escondidos detrás de sonrisas educadas que él pudo sentirlo ahora. La forma en que el aire a su alrededor había cambiado, estaban siendo observados como se acercaron a sus aposentos. Nick, Sara habló con su voz apenas por encima de un susurro. Te has convertido en un objetivo. Dorian sonrió bien, ella exhaló a través de ella, moviendo la nariz con la cabeza. No entiendes que el consejo no discutirá con tú. Otra vez se moverán en silencio. Dorian asintió. Asesinos. Nick. Sara dudó. Luego, finalmente admitió que sí. Dorian esperaba tanto de una especie que valore el poder y el linaje de Eva Valelse. No se molestarían en la diplomacia cuando la simple eliminación fuera una opción que ellos. Al llegar a la entrada de su cámara, Dorian se detuvo justo antes de entrar en sus instintos, gritándole. Algo estaba demasiado silencioso, demasiado quieto. Él agarró el brazo de Nix Sur tirando de ella hacia atrás. Quédate detrás de mí. Ella se tensó pero obedeció lentamente, con cuidado. Dorian alcanzó el panel de control al lado de la puerta en el momento en que su dedo se cernió sobre el un agudo olor metálico llenó su nariz. Sangre. Su cuerpo reaccionó ante su mente completamente. Procesó el peligro. Empujó a Nixer hacia atrás justo cuando las puertas se abrieron siseando y un figura salió de la oscuridad, un destello de metal, el susurro de una cuchilla cortando a través del aire. Dorian se retorció apenas evitando el primer golpe. El asesino movían como una sombra silenciosa y precisa, su armadura cristalina reflejando el luz tenue. Dorian no dudó en golpear su antebrazo contra el del asesino, muñeca golpeando la hoja a un lado antes de clavar su rodilla en sus costillas. El atacante apenas reaccionó, torciendo increíblemente rápido y cortando de nuevo. Se agachó, agarró la muñeca del asesino y soltó la hoja con el mismo movimiento que las tiró al suelo. Nixor adelantó sus manos brillando con una extraña energía bioluminiscente. Pero Dorian levantó una mano. Viva, los necesitamos vivos. El asesino goleó, pero Dorian fue más fuerte. Él los inmovilizó presionando la espada robada en su garganta. Quien te envió el asesino no lo hizo. Respuesta. Dorian presionó más fuerte. Hablar todavía nada. Entonces, antes de que pudiera reaccionar el asesino mordió algo. Un silbido agudo llenó el aire envenenando su cuerpo. Convencida por un momento, Nixor se quedó flácida y juró en su lengua materna que estábamos listos para morir. En lugar de hablar, Dorian se empujó fuera de la mandíbula de los tribunales. Apretado. Eso significa que quien los envió es lo suficientemente poderoso como para temerles más que a la muerte. Los ojos dorados de Nixar oscureció el consejo. Dorian exhaló de pie. Terminaron de jugar. Nick Sur cruzó los brazos con su expresión ilegible. Entonces, tampoco deberíamos. Dorian vuelto hacia ella. Supongo que tienes un plan. Los labios de Nix Sur se curvaron en algo. Parezco una sonrisa sonriente, pero requerirá que rompamos los cimientos mismos del poder del dominio. Dorian levantó una ceja. Que estoy escuchando. Ella se acercó. Su voz se mantuvo firme. Mi padre me echó a un lado porque pensó que era inútil él. Pensé que nunca podría soportar el pelo, por eso dejó que el consejo tomara el control de. Asintió lentamente. Sigue Nixer. La sonrisa se ensanchó ligeramente. ¿Qué pasaría si demostrara que estaba equivocado? El silencio llenó la habitación. Dorian parpadeó con lo que brillaban los ojos dorados de Nick Sur. Algo peligroso. ¿Qué pasaría si llevara el pelo? Después de todo, Dorian frunció el ceño. Pero nunca te consideraron. La posibilidad de que el ADN humano reaccionara de manera diferente con nuestra genética. Su voz era tranquila pero cargada de significado. Si la corte cree que estoy embarazada, enviará ondas de choque a través de todo el dominio. El consejo perderá su influencia y mi padre no tendrá más remedio que protegerme. La mente de Dorian corrió. Era una apuesta masiva y peligrosa, pero sí. Trabajado cambiaría todo lo que él estudió. Su rostro buscando vacilación. No hubo ninguna. Finalmente asintió y luego Letún les dio un milagro. El palacio ya se estaba agitando cuando comenzaron los rumores. Comenzó como un susurro incierto, vacilante, pero dentro. Ahora se había extendido como la pólvora. La princesa estéril estaba embarazada. Dorian se pararon al lado de Nix cuando entraron al gran salón donde los altos nobles habían reunidos en una sesión de emergencia. La tensión en el aire sofocaba a él. Miembros del consejo, venas brillantes pulsando erráticamente mientras luchaban por procesar lo imposible que era el alto canciller Veros.
El primero en hablar, su rostro normalmente sereno, se retorció incrédulo. Esto. ¿Es un engaño que Nix Sur levantó la barbilla? ¿Me estás llamando mentiroso? Canciller él. El peso de sus palabras envió otra onda por el pasillo, incluso sus mayores enemigos dudaron en acusar a un miembro de la realeza de... El engaño sin pruebas era peligroso incluso para ellos. Veros recuperó rápidamente su voz aguda. Los médicos de la corte te declararon infértil. ¿Cómo entonces? Explique este repentino milagro, Nixer. Deje que el silencio se extienda antes de responder al... Los médicos de la corte estaban equivocados. Otra ola de murmullos. Dorian observó sus reacciones cuidadosamente. Algunos eran escépticos, otros nerviosos, pero una cosa estaba clara. Ninguno de ellos esperaba que este Veros apretara la mandíbula. Necesitaremos verificación. La sonrisa de Nix Sur apenas se notó. Por supuesto, ella había anticipado esto. Antes de venir al consejo, se había reunido con un científico celano de confianza, uno de los pocos que no tenían lealtad a las facciones gobernantes. Los resultados del escaneo ya estaban preparados, alterados lo suficiente como para sugerir la posibilidad de concepción. Los datos se mostraron ante el concilio, proyecciones resplandecientes. Parpadeando en el aire, Vero miró fijamente los resultados, su expresión ilegible. Dorian sabía lo que estaba pensando. Si esto era cierto, todo cambió. El consejo había basó su poder en el exilio de Nix Sur, en la creencia de que ella era una rama muerta en la línea real, pero con un cabello que lo haría. Cambia el equilibrio por completo. Finalmente Vero habló con voz firme sobre este asunto. Requiere deliberación. Los ojos dorados de Nix Sur brillaban de satisfacción. Por supuesto, la canciller toma todo el tiempo que necesites. Se volvió para dejar a Dorian siguiéndote de cerca. Detrás, cuando salieron del pasillo, se inclinó un poco. Lo que fue bien, Nix es un... Sonrió. No saben qué hacer, han pasado años tratándome como si yo. Ahora deben considerar la posibilidad de que yo pueda ser el futuro. Dorian se cruzó de brazos. Cuanto tiempo antes de que rechazaran la sonrisa de Nix Sur no se desvaneció. Lon tenía razón esa noche, cuando el palacio se quedó en silencio. Comenzó la verdadera batalla. Dorian se despertó con el sonido del movimiento fuera de sus aposentos. No dudó en agarrar su arma de mano, se presionó contra la puerta. Escuchando pasos ligeros deliberados, luego una cuchilla se deslizó por el hueco. Debajo de la puerta, Dorian abrió la puerta de una patada con una fuerza brutal. El otro lateral se tambaleó cogido desprevenido. Dorian no le dio oportunidad de recuperar un solo disparo silencioso preciso. Derribó al intruso antes de que pudieran reaccionar. Nicar corrió a su lado, sus ojos de par en par. Cuantas miradas de Dorian barrieron el pasillo, demasiadas para consolarse más. Las sombras se movían en la distancia. No habían terminado. Nix Sur agarró su muñeca. Tenemos que irnos ahora. Dorian no argumentó que habían sacudido los cimientos de los dominios. Pero ahora el consejo estaba contraatacando. Esto ya no se trataba solo de política. Era la guerra. El palacio había estallado en caos. Las sirenas de alarma sonaban a través de él. Pasillos cristalinos, sus ballenas chillonas rebotando en las paredes relucientes. Los asesinos que alguna vez fueron silenciosos ahora movían abiertamente sus figuras encubiertas, emergiendo de las sombras como víboras atraídas hacia. El olor a sangre de Dorian empujó a Nixar por delante de él mientras corrían por él. Pasillo, su pistola estaba caliente en su empuñadura recién caída de dos más atacantes. Sus cuerpos yacían arrugados en el pasillo. Detrás de ellos el tenue resplandor de sus venas bioluminiscentes ya desvaneciéndose. Nix Sur mantuvo el ritmo de su respiración. Controlaba su enfoque afilado como una navaja si tenía miedo de no demostrarlo. Nacido para esto, Dorian, sin embargo, estaba calculando sus probabilidades y no estaban. Bueno, quedaron atrapados en el palacio rodeados de enemigos sin forma de confirmar quién seguía siendo leal al trono y que se habían puesto del lado del consejo que necesitaban para sacar a Nick. Suras habló sin disminuir la velocidad. Hay un pasaje que conduce a las afueras de la ciudad. Dorian. Le eché un vistazo y ahora me estás diciendo que nunca estuvo destinado a ser una ruta de escape. Conduce al bajo mundo. Niveles donde permanecen las antiguas estructuras del palacio. Asterisco. Asterisco, mejor que quedarse aquí. Ella asintió virando bruscamente a la izquierda. Dorian siguió sus instintos en alerta máxima. Cuanto más se adentraban, más frío hacía el aire. Se convirtieron en las paredes cristalinas pulidas, cambiando a piedra antigua en bruto. Entonces pasos. Dorian no dudó en agarrar a Nixora y tirarla detrás de un pilar, desmoronándose justo cuando una sentadilla de guardias blindados se han almacenados más allá de su. Armas brillantes pulsaron iluminando la oscuridad oscura mientras escaneaban el área. Nix Sur se acercó susurrando contra su oreja. No son asesinos, son la Guardia Real. Dorian se aferra a su pistola apretada. Entonces, ¿por qué no te protegen?
Nix apretó la mandíbula de Sara. Porque sirven a quien tiene el poder. Dorian maldijo en voz baja que no podían darse el lujo de pelear contra un escuadrón completo, no aquí, tenían que moverse rápido tan pronto. Cuando los guardias desaparecieron en otro pasillo, Nixer tiró de Dorian hacia adelante deslizándose a través de un pasillo oculto. Puerta medio enterrada en la oscuridad de piedra. El túnel se extendía hacia el abismo. Intacto por el resplandor del palacio, olía a edad y polvo de cosas largas. Olvidado, Dorian sacudió una luz montada en la muñeca. El pequeño rayo atravesando la penumbra. ¿A dónde conduce esto? Nicar vaciló a las afueras de la ciudad. Dorian frunció el ceño. ¿Y cuál es la trampa? Ella soltó un suspiro lento. Es inestable. Un estruendo distante hizo eco a través del túnel como para confirmar sus palabras. El polvo goteaba del techo. Dorian adentro. Por supuesto, son ellos. Presionados para moverse rápido pero con cautela, cuanto más profundo iban, más fuerte era él. Las alarmas del palacio quedaron amortiguadas por capas de roca e historia, luego un nuevo sonido y agudo clic. Dorian apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el suelo cediera debajo de ellos. La gravedad desapareció por una fracción de segundo. No hubo nada más que caída libre. Luego el impacto. Dorian golpeó el suelo con fuerza. Rodando instintivamente para absorber la fuerza, Nick-Sur aterrizó a su lado más con gracia, pero aún sin aliento. Habían caído en una vieja cámara, las paredes forrado con antiguos glifos oteranos que pulsaban débilmente en la extraña oscuridad. Maquinaria resplandeciente yacía en pedazos a su alrededor, restos de un tiempo pasado. Nixor gimió empujándose hacia arriba. Esto no estaba aquí antes de que Dorian revisara su arma. Genial, encontramos una ruina antigua que es útil. Nixur le quitó el polvo. Brazos frunciendo el ceño ante los glifos pulsantes. Este lugar no debería existir. Dorian levantó una ceja. Definir no debería existir. Nix-Churt no respondió de inmediato. En cambio, se acercó a una de las máquinas rotas pasando los dedos por su superficie lisa. Esto es preimperio. Su voz era tranquila, casi irreverente. Esto está prohibido. Tecnología. Dorian entrecerró los ojos. La mirada dorada de Forbidden Nix-Sur se encontró con la de mi padre. El reinado se basó en el poder, pero antes de su gobierno, antes de que el dominio se convirtiera en lo que es hoy, hubo experimentos de Dorian. Tripa retorcida. ¿Qué tipo de experimentos? Dudó. Genética. Hibridación. El silencio pendía entre ellos. Dorian dio un lento paso adelante hacia ti. Creo que esto tiene algo que ver con un boom profundo. Sacudió el polvo de la cámara. Llovió abajo mientras el túnel detrás de ellos colapsaba. Dorian Spangun se levantó esperando un ataque, pero no era un enemigo, era el palacio en sí. Nix son como el aliento enganchado. Nos están sellando en. Dorian apretó la mandíbula. Entonces, tenemos que encontrar otra manera. Volvió a las ruinas, a las extrañas máquinas, a los glifos pulsantes. Que parecía susurrar secretos de una época olvidada. Las respuestas estaban por venir y él tenían la sensación de hundirse. Se estaban quedando sin tiempo para encontrarlos. Las paredes temblaban. El boom de la mufla de túneles colapsados resonaron a través de la cámara subterránea, sacudiendo el polvo suelto del techo. El consejo no estaba tratando de matarlos con asesinos, más intentaban enterrarlos vivos. Dorian exhaló bruscamente. Necesitamos un saliendo ahora. Los ojos dorados de Nick-Sur atravesaron las antiguas ruinas. Lo extraño. Glifos brillantes pulsaban como un latido del corazón, como si sintiera su presencia. Ella la corrió. Las manos sobre los símbolos tallados, sus dedos trazando patrones olvidados hace mucho tiempo. Este lugar no es solo una ruina. Ella susurró que es una bóveda. Dorian frunció el ceño. Bóveda, por lo que dudó antes de responder, por lo que vino antes de la palabra. Envió un escalofrío por la columna vertebral de Dorian. Explica que Nick-Sur se volvió hacia él con la cara pálida. El dominio no siempre fue gobernado por la sangre pura. Hace mucho tiempo antes de mí reinado del padre, los primeros gobernantes experimentaron mezclando nuestra especie con otras. Creían que al fusionándose con razas más fuertes, podrían evolucionar hacia algo más grande que Dorian. La mente se precipitó a la verdad imposible que habían estado empujando a los híbridos. Nick-Sur asintieron y probaron sus teorías sobre las especies capturadas, mezclando la genética de maneras que nunca estuvieron destinados a ser. Ella señaló a las máquinas brillantes en este lugar. Fue uno de sus laboratorios. Dorian apretó la mandíbula. Y borraron esto. Historia. La expresión de Nier se oscureció. No solo la borraron, la enterraron. Cuando mi padre llegó al poder, prohibió los experimentos y ordenó que se destruyeran todos los registros. Quería preservar el pureza de nuestra especie. Ella tomó un respiro. Pero si este lugar todavía existe, significa hay más que no borraron. Dorian miró fijamente los glifos brillantes. ¿Y si la infertilidad con la que te diagnosticaron no fue un error? Los ojos de Nex se abrieron ligeramente. ¿Crees que no estaban mirando para la infertilidad? Dorian intervino. Estaban buscando algo más.
Algo que no querían que nadie encontrara la respuesta estaba justo frente a ellos, los gobernantes de los dominios no solo. Hibridación probada lo habían suprimido. Dorian recurrió a Nixor y Situ. Bloodline fue uno de los últimos experimentos. ¿Qué pasaría si la capacidad de tener un hijo híbrido no se perdiera sino que se ocultara? Nix Surur tragó duro. Entonces, mi padre cometió el mayor error de su vida. El suelo retumbó de nuevo. Otro explosión sacudiendo la cámara. El consejo estaba desesperado ahora, colapsando cada entrada, sellando el pasado. Antes de que pudiera exponerse, Dorian agarró la muñeca de Nix Sur. Tenemos que movernos. Ella asintió saliendo de su trance. Hay una salida secundaria, los viejos túneles. Conéctate a la ciudad baja, que corrieron tejiendo a través de las ruinas mientras llovían escombros. Desde el techo, las paredes agrietaron, las máquinas parpadeando erráticamente como de. El polvo y el humo llenaban el aire que Dorian apenas podía ver cuando llegaron al otro extremo de la cámara donde Nixar la colocó. Palma contra un conjunto de símbolos y con un profundo gemido mecánico, un pasaje oculto. Abrieron, no dudaron, corrieron hacia el túnel justo cuando la bóveda se derrumbó detrás de ellos. La noticia del embarazo de Nick Sara se había extendido, pero también lo había hecho la. Los contranarrativos leales al trono del consejo chocaban con los que creían. El consejo estaba ocultando la verdad. Dorian y Nixar se movieron a través de las sombras. Pasando por encima de guardias y civiles por igual, no tenían aliados aquí. No había terreno seguro. Pero tenían algo más peligroso, tenían la verdad. Nick Sur detuvo. De repente, volviéndonos hacia Dorian, no podemos huir para siempre si mi padre cree que lo soy. Embarazada él actuará, él tendrá que. Dorian asintió. Entonces asegurémonos de que él nos oye. El palacio estaba en alerta máxima, guardias alineados en los pasillos y él. El consejo ya estaba en sesión, pero Nick Sur y Dorian no entraron por las puertas principales, entraron directamente al. Los fantasmas de la sala del trono estallaron cuando los nobles giraron sus venas brillantes parpadeando. El rey de la conmoción Zar se sentó en su trono cristalino, su mirada violeta fija en Nikara con furia apenas contenida. ¿Te atreves a devolverle la voz?, retumbó Nick Sur. No se inmutó. Sí, silencio. Veros, de pie a la derecha del rey, se burló de su majestad. Ella es una traidora. Nick Sura le cortó. Soy tu hija y llevo en el pelo. La cámara estalló. Algunos nobles gritaron incrédulos, otros miraron horrorizados. Veros volvió al rey su expresión suplicando que esto es engaño, ella es. La voz infértil de Nier sonó más fuerte que el ruido. porque hiciste. Infértil. La habitación se congeló. El consejo esperaba que ella peleara, pero ellos no se lo esperaban. Habían pasado años controlando la narrativa, tergiversando la verdad, pero ahora la mentira quedó al descubierto. Nick Sara dio un paso adelante. Borraste el pasado, enterraste la verdad, pero la encontramos. Ella le hizo un gesto a Dorian. ¿Y si un niño híbrido es posible si realmente lo soy? Coche en el pelo. Entonces todo lo que has construido es una mentira. Los nobles comenzaron susurrando entre ellos para esparcirse como veneno. La cara del rey Zar estaba ilegible. Hablas locura. Nix Zar lo miró fijamente. Luego ponme a prueba. Silencio. Él. King no se movió, no podía. Si se negaba, confirmaría todo por. Sin embargo, la primera vez que quedó atrapado, Veros no terminó de repente. Movimiento. Buscó una hoja oculta, pero Dorian fue más rápido con un disparo único. El canciller se derrumbó. La sala cayó en silencio. Aturdido, Dorian bajó su arma. Ojos clavados en el rey. Tienes una opción, su majestad. Él. Las manos del rey se apretaron alrededor de los brazos de su trono. Su expresión era de piedra. Ilegible. Entonces finalmente habló. Prepara las pruebas. Los labios de Nix Sur se curvaron ligeramente. Bueno. Ella se volvió hacia Dorian, sus ojos dorados ardiendo con determinación. La guerra no había terminado, pero habían ganado la primera batalla.